Buena, buena, buena. Retrocedimos 40 años, el año de mi nacimiento, para ver este tema de Parliament Funkadelic. Excelente, ahí... No creo, me quería dejar el pelo así, pero no va a salir. ¿Cómo le va? Pero había uno ahí que tenía el gorrito de Maduro. ¿Me lo puede prestar, Maduro? ¿Me lo lanza? Láncelo, láncelo. Láncelo, láncelo nomás. ¿Qué tal? Bien. Bien, Está bueno. Lo perdiste, Maduro. Decía el piste. Bueno, buenas noches. No les dimos la bienvenida. Que tengas la más cordial bienvenida. Ojo con los medios. Alavia Yala, como siempre. Acá estamos para compartir un rato de noticias internacionales, tratando de ponerle a veces un mínimo de buena onda. Un poquito de musicoterapia, si no, no. Un poquito de ojo con Lord Anthony Para distraernos. los videos de los animalitos que son virales. Todo el Sí. mundo mira ahora videos de animalitos. Y creo que de pronto la gente busca algo con que distraerse y quitarse el estrés también. Y estas cositas sirven, pues, ayudan. Porque si ves, te enterás de lo que pasa en el mundo sin ningún matiz. Despertarse al otro día es muy jodido, podés soñar feo. Hoy soñé con Chávez. ¿El comandante? Sí, le hacía una entrevista acá en Bolivia. Será Sí, de sí. buena suerte entonces. Aguante el comandante Chávez. Bueno, empecemos. Empezamos con Hillary Clinton esta semana. Todo mundo preocupado por Hillary. Sí, porque para... ¿Está mal o no? Tuvo una pulmonía y hay Neumonía. Neumonía, perdón, tiene razón. Y hay especulaciones sobre el estado de su salud. Dice que se han ocultado algunos partes médicos sobre la situación de la candidata demócrata a la Casa Blanca y en general en Estados Unidos además la salud de los candidatos. Es casi un tema de seguridad nacional. Pero Y bueno. en todos lados la salud del presidente. Sí, es pero muy allá el tema... Se bueno, magnifica, me parece. ahora se ha magnificado muchísimo. 70 años tiene Hillary. ¿Cuánto tiene Trump? 68. 70 Trump, No. 68 tiene... Empezamos, Hillary. ¿no? A dar la vuelta con el Por favor. reporte de la corresponsal de la televisión española. A ver qué dice la compañera. No tiene ningún problema médico, que se encuentra bien, que está en estos momentos descansando y que va a reanudar en los próximos días sus actividades y compromisos electorales. No obstante, han reconocido desde el entorno de Hillary Clinton que han gestionado mal todo esto. Informaron quizá demasiado tarde, 1 hora y media después de que se produjera ese desvanecimiento. Llegaba el primer comunicado oficial de campaña y hasta 6 horas después no dijeron que había sido diagnosticada el pasado viernes con una neumonía. Desde el entorno de Donald Trump, recordemos, llevan meses especulando con la salud de Hillary Clinton y sembrando dudas sobre su estado físico. El propio Donald Trump ha dicho esta mañana que él sí que se ha hecho chequeos médicos y que además se encuentra bien de salud y que lo va a hacer público en las próximas horas. Lo cierto es que esto no le ha podido ocurrir a Hillary Clinton en un peor momento, cuando estamos a solo 8 semanas de las elecciones y cuando se han conocido las primeras encuestas que dan incluso como ganador al candidato republicano. Estas han sido las primeras imágenes de Hillary Clinton después del desvanecimiento, saliendo ayer tarde del apartamento de su hija Chelsea. Estoy mucho mejor, gracias, decía a los periodistas. Hillary había sufrido un mareo en los actos del 11 de septiembre. Aquí la vemos entrando en su coche, tambaleándose y necesitando asistencia. El episodio ha generado una tormenta política y ha levantado las voces sobre la necesidad de que los candidatos den a conocer su historial médico. Estamos hablando del futuro presidente de Estados Unidos. Trump ha dicho esta mañana que va a hacer públicos sus estudios médicos. Desde la campaña de Hillary Clinton insisten en que el diagnóstico es neumonía, que no hay ningún otro problema médico y que ofrecerán más datos en las próximas horas. El reciente episodio de tos se debió a una alergia, ha dicho la doctora de Hillary Clinton. La aspirante demócrata toma medicinas contra el hipotiroidismo y anticoagulantes por una conmoción cerebral que sufrió hace 4 años. Asegúrate que estoy viva, bromeaba la propia Hillary días atrás en un show de humor, donde se dejaba tomar la atención por el presentador. Clinton, según sus portavoces, reanudará sus actividades de campaña en solo unos días. Claro, con esta también hipermediatización de todo, que estás todo el tiempo Claro. grabado, filmado.
Y la imagen en... Te dolió un día la cabeza y ya... No, y la imagen luego de los actos del 11 de septiembre, que la tienen que llevar entre varias personas y meterla en el auto. Como que colapsa un poquito. Es lo que vos decís, te filman de cualquier lado ahora. Ni siquiera tiene que haber una cámara de televisión, que haya un celular. Claro. Y además los paparazzis que andan a la búsqueda de toda esta situación de captar este tipo de imágenes, y obviamente que los rumores a través de las redes sociales también se hacen bastante interesantes, porque hay cada comentario, cada noticia que sale que de pronto pone también un poco en duda realmente la salud, ¿no? A uno lo hace pensar. Y claro, porque la candidatura republicana que viene tan golpeada, obviamente se va a aprovechar de cualquier resquicio. Y está bien, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una presidenta que no goza de buena salud? Y si no, realmente no goza de buena salud, ejercer la presidencia es una carga de estrés insoportable. Tenés que tener realmente una salud para ejercer esos cargos muy fuerte. Yo creo que puede durar 2 días. Sí, y yo creo que igual la campaña del Partido Republicano se ha centrado más que en la cuestión de la salud, que obviamente es importante, se centró en la cuestión de la transparencia en los actos de Hillary Clinton, desde sus mails, desde sus correos, exacto, sus correos electrónicos, lo que pasó en Benghazi, que no se aclaró bien qué es lo que le pasó a Hillary Clinton en este absceso de salud. Entonces están aprovechando esa situación. Seguimos. Ahora el corresponsal de Russia Today. Saludos a la gente que nos sintoniza en Moscú. A la ex embajadora de Bolivia en Moscú, que siempre nos ve. Dale. Que estés en español. Sin duda, la salud de Hillary Clinton obviamente está dando mucho que hablar aquí en Estados Unidos. La candidata ya ha confirmado que padece neumonía y está descansando ahora mismo en su domicilio del estado de Nueva York. Pero estas últimas revelaciones, unidas a ese vídeo en el que se observa cómo Clinton se tambalea y parece desmayarse después de haber sufrido lo que su equipo describió como una subida súbita de temperatura, está conllevando obviamente muchas preguntas sobre el futuro político de la candidata. Clinton tiene ahora mismo 68 años, se presentó hace meses con un informe médico para acallar los rumores que ya había sobre su estado de salud. Sin embargo, ahora y a menos de 2 meses, ¿no?, de las elecciones, muchos especulan con que el Partido Demócrata podría buscarle un sustituto a Clinton. Algunas informaciones apuntan a que el Comité Nacional de ese partido, que ese es el aparato que tiene que decidir, podría reunirse de emergencia para precisamente considerar una alternativa. Y en las redes sociales, obviamente, los ciudadanos pues ya apuestan, unos por Bernie Sanders, otros incluso por el actual vicepresidente Joe Biden, como posibles candidatos alternativos si finalmente la ex primera dama pues decide abandonar la carrera para la Casa Blanca. Lo tendría que hacer ella, porque lo cierto es que en caso de que un candidato renuncie, ya sea por motivos de salud u otro, es, como decíamos, efectivamente el Comité Nacional de ese partido el que decide el sustituto, aunque a estas alturas ya pues Tim Kaine sería el vicepresidente. Por su parte, Donald Trump obviamente ha salido al trapo, ha hablado del asunto, deseando, eso sí, una pronta recuperación a Hillary, pero asegurando que hay pues algo preocupante en la salud de la candidata demócrata. Recordemos que en agosto Trump acusó a Clinton de no estar preparada ni física ni mentalmente para ser la presidenta de Estados Unidos. De nuevo, la transparencia, ¿no?, puede ser la principal crítica que reciba Clinton, ya que la neumonía se le diagnosticó el viernes pasado y no fue hasta el domingo, y precisamente porque tuvo este percance en público, pues que se dio a conocer el estado físico de Hillary Clinton. No es ni mucho menos la primera vez que Clinton está en el ojo del huracán por temas de salud. Ya en 2012, después de una contusión y durante un pues chequeo rutinario, se le descubrió un coágulo de sangre. En ese año suspendió algunas de sus actividades, como por ejemplo pues cuando tuvo que comparecer ante el Congreso para hablar sobre el atentado de Benghazi. Por lo tanto, no es ni mucho menos la primera vez que Hillary Clinton tiene un percance de salud que le impide pues llevar a cabo sus actividades políticas de manera normal. Bueno, pero es lógico que cualquier líder político tenga percances de salud en 65, 70 años, 60 o si querés 55 igual. Siempre algo te pasa. Sí. Que te impide desarrollar una agenda muy ajustada. Sí, el tema que hoy pero ahora es el foco, ¿no? Claro, el foco ese es el tema, ¿no? Y ahí lo destacaba y lo decía en las redes sociales, se especula y se dice que
Si renuncia, tendría que ir Bernie Sanders, el vicepresidente. Entonces se va creando una suerte Claro. de burbuja de dudas. Y Y eso a la gente le Sí. te angustia a vos como elector. Voy a votar a esta señora que no sé si aguanta. Y dos candidatos fuertes aparte para reemplazarla. No, y Porque además Bernie Sanders hizo un campañón en la interna del Partido Demócrata, y Joe Biden, que es el actual vicepresidente de Barack Obama, tiene una imagen muy alta en general. De hecho, sin ser nunca candidato, tenía entre Una un 17 y un 20% de aceptación popular. Además es un personaje vinculado a la clase trabajadora blanca politizada, sindicalizada. Tiene un perfil interesante el vicepresidente de Estados Unidos. ¿Seguimos? Dale. La falta de transparencia reflejada por CNN. Vamos. Y hace unos momentos también la propia candidata envió un mensaje vía Twitter donde dijo, como cualquier persona que haya estado enferma en casa, solo estoy ansiosa por regresar a la campaña, nos vemos pronto. Y este mensaje está firmado H, lo que significa que fue enviado por Hillary Clinton, por la propia Hillary Clinton y no por su campaña. La campaña, por supuesto, ha sido fuertemente criticada por cómo ha manejado esta situación desde el primer momento que surgió ese video de Hillary Clinton tambaleando, casi desmayándose. La campaña no divulgó información rápidamente, incluso después de que supimos de lo que padecía. También nos enteramos de que ese fue un diagnóstico que ella recibió el viernes pasado y que la campaña tampoco lo había comunicado ese día, y ella continuó con sus eventos, continuó con este evento en la zona cero ayer, y bueno, y esto por supuesto trae problemas para ella en cuanto a la honestidad y la transparencia de esta campaña, como ha sido en todo este tiempo. Donald Trump le deseó a Hillary Clinton que se recupere de sus quebrantos de salud, pero ya en campaña, en el resto del día, aprovechó para atacar a la exsecretaria de Estado por estos comentarios. Generalizando de manera muy amplia, uno puede meter a la mitad de los simpatizantes de Trump en lo que yo llamo una canasta de deplorables, ¿verdad? Racistas, sexistas, xenófobos, islamofóbicos, en fin. Y aunque Clinton dice que lamenta haberse referido a la mitad de los simpatizantes de Trump de esa forma, la verdad es que el magnate republicano reaccionó así. Nuestro apoyo viene de cada lugar del país y de todos los estratos sociales. Nos apoyan policías y soldados, carpinteros y soldadores, jóvenes, adultos, millones de trabajadores que solo quieren un buen futuro. Es la gente que Hillary Clinton demonizó. Bueno, todavía está por verse qué efecto va a tener todo esto en lo que queda de campaña, solamente a 2 meses de que los electores salgan a las urnas. Bueno, esta campaña no está terminada, ¿eh? Y creo que CNN, básicamente, ya sabemos cuál es su candidato. Yo no sé, no estoy tan seguro, ¿eh? Usted dice que para nada, que es Trump, sí. no le viene, justamente hay una cadena, además de Univision, que es subsidiaria de CNN, que viene golpeando esa Trump. Tuvimos, sobre todo por sus declaraciones con los mexicanos, tuvimos a Fernando del Rincón y a muchos presentadores dándole muy duro a Trump. A Trump, sí, no, en ese sentido CNN tiene claro que tiene un público en español de habla hispana que necesita proteger, pero no, pero eso no sé si es para la pantalla eso, ¿eh? Yo no sé si los dueños de CNN, ¿quién querrán? Me parece que le da lo mismo. No creo que tenga una preferencia por Hillary Clinton. Quienes manejan la CNN tienen una línea ultraderechista. ¿Comparado con quién? Y en materia, o sea, tienen una posición fuertemente anticubana, antivenezolana. Claro, en lo interno, con el tema latinos sale... Eso varía mucho. Varía mucho la política exterior con la política doméstica. Porque, por ejemplo, en la cuestión migratoria, en la cuestión del matrimonio igualitario, tienen posturas muy claras. CNN y casi editorializa constantemente sobre... a favor del matrimonio igualitario, a favor de el blanqueo de inmigración, de una reforma migratoria que permita que muchos ciudadanos hoy que no tienen acceso a la ciudadanía la tengan.
Vamos a ver una declaración del embajador de Irán en Venezuela, porque mañana en Isla Margarita hay una reunión del movimiento No Alineados importante y se ha generado alguna suspicacia en torno a este encuentro y las intenciones desestabilizadoras de la derecha en función del mismo. Vamos a ver qué dice en Telesur el embajador de Irán en Venezuela, por favor. Venezuela como presidente pro tempore de países no alineados tiene una capacidad, ¿no? Una potencialidad. Entonces, un país como Estados Unidos va a hacer todo el esfuerzo que Venezuela no logre éxitos, que no pueda tener éxitos durante su presidencia. Entonces va a hacer todo lo posible, ¿no?, en ese camino para neutralizar los intentos y los esfuerzos de Venezuela para que pueda tener muchos logros y muchos éxitos durante su presidencia al movimiento de países no alineados. Bueno, y un analista más, Yarsima Aparicio, que pone sobre la mesa la posibilidad de que se intente dar un golpe o de que haya unos intentos desestabilizadores en torno a esta fecha. Vamos a verlo. Vamos a presidir una cosa extraordinaria. En cuarto lugar, vamos a presidir a partir del 13 de este mes el movimiento de países no alineados, que por eso es que se le pone fecha al golpe de Estado en Venezuela. Ya no podemos seguir en el golpe de desgaste, en el golpe continuado, sino que va el golpe de Estado, porque el 13 Venezuela asume la presidencia pro tempore del organismo más importante del mundo, del organismo más grande del mundo después de las Naciones Unidas. ¿Qué significa en esta coyuntura política, en esta coyuntura económica en Venezuela, que Venezuela vaya a presidir esta organización? Bueno, el principio de esa organización es antiimperialista en toda su forma. El principio de esa organización es evitar la intervención extranjera, y el ataque a la soberanía y a la independencia de los pueblos. Son 120 países. Además hay 15 países observadores y más de 15 organizaciones como observadoras también. Este es el organismo antiimperialista más grande en el número de miembros que existe en el planeta después de las Naciones Unidas. Y nosotros... Estábamos diciendo qué lástima que sacaron BTV del cable. Casualmente salió del cable, ¿no? Y la libertad de expresión, porque tenemos que ver 8 canales en coreano que nadie habla, con todo respeto por los coreanos, no hay ninguna discriminación, pero... Y no podemos ver los canales de la región, que son los que culturalmente tenemos más cerca. No digo que no veamos los canales coreanos, ¿no? Pero hay como 3 entre... ¿Y cuántos coreanos? Creo que hay como uno japonés, uno coreano. ¿Cuánta población coreana, japonesa y china vive en Bolivia? Muy poca. Santa Cruz, Okinawa, pero La Paz es complicado. Bueno. A esta reunión de este 13 de septiembre, el presidente Evo Morales también asiste a este movimiento de los países no alineados. 120 países. ¿Cuándo se crearon los no alineados? En los 60, Los ¿no? 60. En el tema de la Guerra Fría. Cuando estaba fuerte el panarabismo. Claro, Nasser, de Nasser en Egipto empiezan a surgir, ahí es uno de los impulsores Sí, del movimiento de no alineados. También en ese momento también nace el grupo Contradora, un montón de, digamos, justamente en el marco de la Guerra Fría, como decir, bueno, la alternativa. Ni este ni oeste, podríamos llamarlo de alguna manera, y digamos... Ni el norte ni el sur. ¿Tenemos tiempo para ver RT? Sí, ¿no? Sí, para cerrar el círculo de la... Sí, por favor, dale, presentalo usted, doctor. Bueno, como un informe de la cadena Russia Today, vinculada a este reforzamiento que viene teniendo la derecha en América Latina y un poco el retroceso del progresismo, vamos a verlo. Virajes cerrados en América Latina. Dilma Rousseff, uno de los pilares del socialismo latinoamericano del siglo XXI, fue apartada de la presidencia de Brasil tras más de 8 meses de proceso de destitución. Así las cosas, el gigante latinoamericano seguirá en manos de Michel Temer, el ex vicepresidente opositor que sustituyó a la mandataria durante todo el procedimiento. Es el segundo golpe de Estado que enfrento en mi vida. El primero, el golpe militar, apoyado por la fuerza de las armas, de la represión y de la tortura. Me afectó cuando era una joven militante. El segundo, el golpe parlamentario realizado por medio de una farsa jurídica. Me depone del cargo para el que fui elegida por el pueblo.
El impeachment en Brasil coincidió con la organización del referéndum revocatorio en Venezuela, que lleva impulsándose desde que la oposición ganara la mayoría en las elecciones a la Asamblea Nacional del país a finales del 2015. La última marcha opositora del 1 de septiembre, la llamada Toma de Caracas, ha sido calificada por el oficialismo de golpe de Estado, añadiendo que el verdadero propósito de los opositores no es el que ellos proclaman. Nosotros con total responsabilidad decimos que no es el referendo revocatorio lo que quiere la oposición venezolana, quiere el derrocamiento violento, quiere el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Algunos de los líderes progresistas ya han sido desplazados o se enfrentan a una implosión social y económica. Otros están apurando las últimas fases de sus mandatos sin posibilidad de ser reelegidos. En Bolivia, por ejemplo, el referéndum de febrero de este año se resolvió, aunque por estrecho margen, por el no a la reelección de Evo Morales, lo que deja al progresismo en el país ante un futuro incierto. Algunos líderes latinoamericanos creen que los avances de la derecha en diversos países de la región no son pura coincidencia. ¿Usted cree que todo eso es casualidad? Este es el nuevo plan Cóndor, pero ya no se necesitan dictaduras militares, se necesitan jueces sumisos. Los cambios internos en los países de América Latina están dejando su huella en los organismos de integración regional y en sus prioridades. Todo indica que la orientación de algunos miembros del Mercosur está girando hacia la Alianza del Pacífico, conocida por su alineación con Estados Unidos. Además, la CELAC ya ha dejado de formar parte de las prioridades de los nuevos gobiernos, que tienen la mirada puesta en metas poco relacionadas con la Unión Regional. Así, hay quien opina que el cambio de política que llega con los nuevos gabinetes supone una amenaza a la integración latinoamericana. Todos los gobiernos conservadores que están surgiendo en esta parte del mundo se buscan acercar a Washington, en todo caso, y también ya hay visas de querer integrarse en el famoso acuerdo transpacífico que tanto daño le va a hacer a nuestras economías y a nuestros pueblos, ¿no? Solamente le interesa es el comercio y el negocio por sí mismo. De hecho, la integración que venía acentuándose en los últimos años en la parte cultural también, no solamente en la parte económica, está siendo dejada de lado, y en la parte política ni hablemos, ¿no? Porque las confluencias de intereses ya no son los mismos. El giro a la derecha en América Latina supone un acercamiento al país norteamericano, una idea enérgicamente rechazada por los progresistas. ¿Sobrevivirá el sueño de la patria grande o volverán los tiempos del patio trasero? Buen cierre, ¿eh? Resumido, muy cortito en 2 frases, la batalla geopolítica que se está dando desde hace muchos años y que realmente es así, ¿no? No hay una, lo hablamos siempre acá, no hay una derecha que represente un proyecto político que no sea volver a la sumisión con Estados Unidos. Pero bueno, un último minuto desde Brasil. Sí, la agencia France Press dice: destituyen en Brasil a Eduardo Cunha, el diputado que orquestó la caída de Dilma Rousseff. Y le agrego un dato. La destitución fue aprobada por 450 votos a favor y 10 en contra. ¿Y quieren lavarse la carita? Que voten eso, exactamente, porque lo que voten esa runfla. Sí. Bien, con todo respeto. No, pero el número es impresionante, sí. Pero es como... Estamos hablando de que son 510 diputados, ¿no? 450 es un número abrumador. Tráigame un poquito de algo que me hablan del corazón, Lord Anthony, por favor, si es tan amable. ¿La 9 le parece? Me parece. Vea este animalito. Vamos con la 9. I wasn't even filming. Were you filming? Whoa! Right on. Oh! Ah! Please tell me you got that, Julie. Ah! So John doesn't need a bathroom break anymore. He's good.
Oh. Llegó la cámara. Muy gracioso hasta que... ¿Por qué hacen esa demostración de poder estos bichos? Estaba jugando. Estaba jugando. Es un cachalote por... ¿Jugando? Jugando. Es una forma también que tienen las ballenas cuando quieren atrapar a su comida, ¿no? Juegan con los pingüinos. Los alejan de la manada y ahí aprovechan a morfárselo. Y básicamente parecería que esto estuviera haciendo esta ballena. Y usted impresiona. se tiene que especializar en temas animales, ¿verdad? Es un biólogo marino, veterinario. No, agradezco mucho. En Islandia no hay hormigas. No hay hormigas. Y hay más ovejas que... Y más ovejas que personas. No, agradezco muy bien los datos. Islandia tuvo la primer presidenta mujer electa por el voto, ¿sabía usted? No. Islandia, sí, a fines de los 70. Y una movilización de mujeres en el 75 muy interesante. Bueno, vamos al corte con un poquito de música, por favor, aunque es tardísimo. ¿Qué nos preparamos? Aspen Cat, Nit de Esperanza. Noche de Esperanza nos la manda una seguidora del programa, Katia Palacios Valenzuela, que hace una maestría boliviana, hace una maestría en Valencia y nos trae este grupo valenciano. ¿En Valencia estudia? Sí. ¿Qué estudia? Desconozco. Pero que es fan del programa. Pero es el programa, sí, así que le mandamos un agradecimiento. ¿Y habla catalán? Habla, sí. Y sí, estudia allá debe hablar. Fans no del programa, fans de este debe ser. ¿Por qué? ¿Es de la lista del Twitter de Yo amo al doctor Vázquez? No tengo idea. ¿Sigue existiendo esa? Hashtag Yo amo al doctor Vázquez. ¿Seguirá existiendo? Y ahorita qué bárbaro, che, yo nada. 10 años en televisión para conseguir mujer y nada. Hombre, nada, no consigo nada, pues. Una pizza, algo, nunca nos... ¿Una pizza? Por lo menos. Dale, vamos al corte. No estamos solos, aparentemente. Todo parecería indicar, por lo menos en este rato, después no se sabe. Cuando quedas con almohada al final de la noche siempre estás solo, ¿no? Mordiendo la almohada. Mordiendo la almohada. Bueno, cada uno. A confesiones de parte, bien. Bien, Lord, esa no la sabía. Interpelación a los ministros de Minería y Gobierno. La semana pasada estuvo muy buena. Me la estuve viendo todo el rato para la nota que preparamos para Hispan TV. Datos muy importantes allí. Puse un resumen de unos 20 minutos en la web de la Vía Yala, pero lo ve poca gente, las cargas esas de tanto rato, aunque sean 20 minutos. Sí. Ahora todo es rápido. Sí. ¿Cómo haces para resumir 5 horas de explicaciones en 1 minuto y medio? Imposible. No se puede. Pero esos 20... Pero lo dejas, pero no lo ven. ¿Y si esos 20 lo divide en 10 de 2? En 2 de 10. O en 10 de 2. En 10 de 2 está bien. Está bien. Claro, 2 minutitos, si no es mala idea, la verdad. Y 1 por día. Bueno, pero vamos a dar la nota de Hispan TV, dale. Así empezó la interpelación de casi 5 horas, en la que los ministros de Minería y Gobierno explicaron los hechos que afectaron gravemente la institucionalidad boliviana en las últimas semanas. No es poco lo que ha sucedido en estos días. Pérdidas de vidas humanas, todas importantes. Queremos saber qué provocó el maltrato, los vejámenes, la tortura infame que sufrió nuestro viceministro. En su intervención, el ministro de Minería enumeró reiteradamente las ocasiones en las que el gobierno buscó el diálogo con los cooperativistas mineros. Que no asisten los compañeros dirigentes al diálogo convocado por el ministro de la Presidencia y no asisten a esa reunión. No asisten a 2 reuniones que convocamos, entonces el objetivo no es el diálogo, el objetivo es consolidar la presión para sus propios beneficios sectoriales. El ministro de Gobierno evidenció las intenciones desestabilizadoras de los mineros. Para imponer un objetivo
algo estructural que trastoca el ordenamiento constitucional del Estado, hay que desestabilizar a sus instituciones, hay que violentar sus normas y hay que imponer por la vía de la fuerza una medida de esta naturaleza. Los movilizados planificaron la toma de la sede de gobierno. Anunciaron el cerco a la paz, procedieron al secuestro y tortura y asesinato de una autoridad jerárquica del Estado. El vicepresidente denunció que el asesinato del viceministro es un delito de lesa humanidad. Es un delito de lesa humanidad. La tortura y el asesinato es un crimen. Necesitamos y le rogamos colaborar en todo lo que sea posible al Ministerio Público para encontrar a los asesinos y a los responsables de este crimen. Esta interpelación le permitió al gobierno por primera vez mostrar de manera completa las pruebas que evidencian el trasfondo político detrás de los trágicos sucesos vividos en Bolivia en las últimas semanas. Andrés Allari, Hispan TV, La Paz. Bien, qué vaina con las luchas de poderes en todos nuestros países, ¿no? Está, bueno, como concluía la nota de RT, ¿no? Realmente es podríamos decir que es, entre comillas, una guerra fría entre los procesos de cambio y las restauraciones conservadoras. Y me parece que muchos de estos accionarios que parecen vinculados más a conflictos sociales, internos, a como veces si fueran tienen hechos aislados, ¿no? Tienen un trasfondo un poco más, sí, y más profundo. Lo muestran como si fueran también hechos así, medio anecdóticos, muy jalados los pelos. Y lo decíamos la anterior semana también, esto es una forma de simplemente seguir la receta, ¿no? Me cansa a mí las posturas antidemocráticas de la derecha a nivel continental. Me aburre. Porque en 15 años no han dejado gobernar a los ejecutivos de izquierda, a los gobiernos de izquierda. Entonces hubo democracia mientras gobernaron ellos. Histórico. Cuando perdieron... No, es histórico. Es histórico. Es histórico. De las oligarquías. Está en el ADN de las oligarquías locales. O gobiernan ellos o te hacen la vida imposible. Y claro, porque cuando no gobiernan ellos y gobiernan gobiernos progresistas que imponen justicia social, redistribución de la riqueza, lo que pasa es que sus intereses se ven afectados. Obviamente. Y todo el rato te dicen que los gobiernos de izquierda no son democráticos, son totalitarios, y son ellos los que no dejan gobernar. Y los medios, nuestros amigos medios, ojo con los medios. A propósito, vamos a Brasil, manifestaciones contra el golpista Temer, avanti. 50.000 personas para pedir que Michel Temer deje el poder. Ha ocurrido en Sao Paulo y se trata de la manifestación con más convocatoria organizada contra el nuevo gobierno. Piden que se anticipen las elecciones presidenciales de 2018 para retornar, dicen, a la democracia. Pancartas y gritos con la consigna "Fuera Temer" se apropiaron de la céntrica e icónica Avenida Paulista. Los manifestantes en su mayoría vestían alguna prenda roja, color característico del Partido de los Trabajadores, y denunciaron que la destitución de Dilma Rousseff el pasado 31 de agosto fue ilegítima. Para Leonardo Boulos, líder del movimiento de los trabajadores sin techo, el gobierno de Temer nace con el ADN de la ilegitimidad. Es un gobierno ampliamente rechazado por la sociedad brasileña, añade. Las manifestaciones comenzaron en varias ciudades de Brasil después de que el Senado, con 61 votos a favor y 20 en contra, destituyera a Rousseff y la sustituyera definitivamente por Temer. Seguimos con una portada del País. La vemos, por favor, a continuación. Han descubierto un infiltrado en las manifestaciones contra Michel Temer, Fora Temer, que resulta ser un capitán del ejército. ¿Es el de barba? Sí, se infiltró a través de aplicaciones como Tinder y Facebook en grupos anti-Temer. Esto está en la versión portuguesa del diario El País de España. ¿Y qué hace el ejército haciendo labores de inteligencia interna?
Y hemos visto unas represiones muy fuertes desde que Temer está en el gobierno contra las manifestaciones. Vimos que en los Juegos Olímpicos no detenían a las personas que expresaban libremente su opinión con fuera Temer o elecciones directas. Manifestaciones callejeras también que fueron reprimidas. Dirigentes, hasta ex senadores que fueron reprimidos. O sea que hay una política de detener esto, porque las manifestaciones se van acrecentando, ya no tanto por Dilma Rousseff, sino por el reclamo de que haya elecciones directas ya y una reforma política. Elecciones, y tanta democracia tenemos. Adelante, nos vamos a Chile, Lor. Nos vamos a Chile y recordamos un 11 de septiembre, aniversario del golpe, la nota de Hispan TV. Más de 40.000 víctimas, entre asesinatos políticos, desapariciones, detenciones ilegales y torturas, y cerca de 1 millón de exiliados, causó la dictadura empresarial y militar encabezada por Augusto Pinochet. Extrañamente, esta gente considera que los represores presos son las víctimas. Nos preocupa mucho el aspecto humanitario. El aspecto humanitario de nuestros presos son gente anciana, y enferma. En Punta Peuco hay gente que no sabe dónde está. Esta masiva marcha en conmemoración de los martirizados pone las cosas en orden. No me extraña que hagan esto los uniformados. A mí lo que me preocupa es que se permita que algunos sectores vinculados al golpismo puedan hacer apología del terrorismo y que en este país no se sancione. Exigen el cumplimiento efectivo de las condenas y repudian la posibilidad de libertad para uno de los más sanguinarios represores. No es un criminal el hecho de que torturó hombres, mujeres embarazadas, que fue integrante de la DINA, una organización terrorista odiada y descalificada en todo el mundo. Esperan una señal clara: cerrar Punta Peuco, una cárcel de lujo para represores de la dictadura. El penal Punta Peuco es parte de la construcción de la justicia en la medida de lo posible. El cierre del penal Punta Peuco no pasa porque está con sobrepoblación. El cierre del penal Punta Peuco tiene que ver con que es una señal en contra de la impunidad. Esta marcha también simboliza la ruptura de las nuevas generaciones con los lastres de la dictadura. Seguimos sujetos a los cerrojos que dejó la dictadura, con una constitución que la dejaron amarrada, con un sistema de FP, con la negación de cada uno de los derechos por los que hoy día estamos en la calle y estamos luchando como pobladores, como trabajadores. La privatización de la educación, el modelo de AFP, el modelo de pensiones, la privatización de la salud son las consecuencias concretas de la herencia de Pinochet. Y esas consecuencias concretas las hemos tenido que vivir nosotros, esta generación, que es la generación que nació en neoliberalismo, pero que sin lugar a duda vamos a luchar por derrotarlo. Son 43 años desde el golpe militar, pero la herida que dejó abierta la dictadura todavía no sana. Leonel Retamal, Hispan TV, Santiago. ¿Dónde están las notas de CNN, los periodistas de CNN? ¿No? CNN Chile... No hay nada. O sea, no tiene, debe haber, yo calculo que... Pero uno, si uno observa, que es lamentable, observa las tapas de los periódicos del 11 de septiembre del Chile, no hay mención al 43 aniversario del golpe. Y otro dato, el diario La Tercera de Chile introdujo en la edición del domingo, con el desconocimiento de sus periodistas, una separata o una especie de publicidad, podríamos decir, diciendo que los 46 uniformados en el penal de Peuco eran héroes prácticamente. Eso generó hoy un enojo masivo en la redacción del diario La Tercera, quienes repudiaron esta situación y sacaron una foto colectiva de la redacción repudiando el accionar del directorio del diario y pidiendo una rectificación. Es terrible que la apología de las dictaduras, de los genocidios, de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, del terrorismo de Estado, no sea sancionada. Y en Argentina aparece en la conmemoración de la independencia, ¿no? Gente que ha estado vinculada también a la dictadura. Claro, exacto, estuvo el ex... No, el represor del operativo de Independencia, y Aldo Rico, que no fue un represor, sino que fue alguien que se levantó contra dice que nosotros la estamos democracia. locos, ¿no? Porque hay esas similitudes. No, y los medios también. Cuando asume Macri, La Nación le dice, le mete un editorial para que pare los juicios contra los represores. Bueno, La Nación
tituló, La Nación de Argentina tituló, el 11 de septiembre de 1973, tituló La revolución ha triunfado, ha muerto Allende. Tapa. Primer titular del diario. Y después cuando hablas del papel político de los medios de comunicación, se horrorizan. Se rasgan las vestiduras. Que a la libertad de expresión, el diario Clarín en Argentina se juntó, y La Nación, con el genocida Videla, para apropiarse de la empresa que produce papel, para hacer los diarios y formar un monopolio en esa empresa, asociado con la dictadura. Entonces después dicen, no, ustedes fueron cómplices de la dictadura. Es un ataque contra la prensa independiente. Bueno, hay muchas cosas en este mundo que hay que darles una vueltita. En eso estamos nosotros un ratito acá, dentro de lo posible de nuestras chances. Ojo con Lorantoni, sáqueme de este ritmo político. ¿O no? No lo voy a pero es conmovedor esta situación y el ingenio que tienen los niños en Palestina. Adelante. اسحب طل فهد طل على الكاميرا طل على الكاميرا شو تسوي فهد؟ بعرف بالكعب. ليش من هون طيب؟ لانه الجيش مش راضي يمرقنا. ليه مش راضي يمرقوكم؟ ايه الممنوع. يلا روح. ألف كعكة مرة. ¿Qué? Pasando pan. Pasando pan. En los muros construidos por Israel. Qué imagen, ¿eh? Qué loco que estamos. Y le dice por qué lo están haciendo, porque nos tienen prohibido. Y el ingenio que en ese momento se genera entre estos jovencitos para poder pasarse el pan, ha sido una imagen que realmente a mí me ha conmovido, y que sobre todo hay ese ingenio de estos niños palestinos para sobrevivir. Muy fuerte, muy fuerte simbólicamente esa imagen. Llévanos al corte con un poquito de música, Will. ¿Qué tenemos, doctor? Rayvon, My Bad, Mi Mal. Esto es de Barbados. Traemos música de Barbados para seguir escuchando. Pórtense bien. Del Caribe. Pórtense bien en Barbados, porque si no... Cuchito. Vienen los gringolandis, dale. Juntos debemos caminar, no estamos solos, no debemos acompañar y nunca nadie nos parará, hijo de calle. Bueno, ya nos vamos, ¿no? Sí. Estoy Deje eso, por favor, deje de ensimismarse con el mundo. Me voy agobiado hoy, las noticias me hostigaron. Bueno, para que no se vaya agobiado, vamos con esta notita. Le va a encantar esta vaquita. A ver, Lord. Sí. Qué lindo poder volar, ¿no? A veces, ¿no? ¿Ustedes nunca soñaron que volaban? Y sí, siempre despierto cayéndome. ¿Sí? Sí. ¿Usted? Yo también, pero cayendo. ¿Sí? No, pero no que volaba, sino que No. me caigo. Vuelo y no. empieza a picar. A mí de lo más placentero que me pasa en sueños es soñar que vuelo. Pero últimamente no recuerdo esos sueños. A ver si viene uno. No se puede invocar a los sueños, ¿no? Alguna gente especializada en el tema dice, si usted se acuesta de la misma forma en que se ha despertado, puede recuperar su sueño. Puede. Pero en el mundo de los sueños todo es posible. Bueno,
Bueno, nos queda unita. Hoy soñé con Chávez y también soñé que robaba una buena plata. ¿De un banco? No, estaba en un hotel y un señor no robaba, sino que el tipo me daba un fajo de... Yo me lo llevaba y decía, pero lo tenía que haber devuelto. Porque si era un banco, le cuento que peor que robar un banco, fundar uno, como dijo Thomas Jefferson. No, entonces le dio plata, no se la robó. Fue medio confuso el episodio. Plata sucia, dice usted. Sí, y yo debería haberla devuelto y dije, no, me la voy a gastar. Voy a comprar una moto. Bueno, ¿con qué cerramos, doctor? Paralímpicos, están jugando en Río, los Juegos Paralímpicos, luego de los Juegos Olímpicos se juegan para personas que tienen mutilaciones, que tienen capacidades diferentes. Sí, que pueden tener alguna dificultad mental, lo que sea. Le cuento, 4 atletas paralímpicos fueron más rápidos que el campeón olímpico en los 1500 metros, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Porque había uno que corría con una... ¿Prótesis? Con una prótesis que era impresionante. Sí, hay de todo. Bueno, en básquet, en realidad no sé si de ruedas, es impresionante lo que pero ¿qué nos prepara usted para...? Un golazo del número 10 de Irán en futsal en los Juegos Paralímpicos. A ver. Son cilitos. Impresionante, sí. El arquero ve, pero ¿cómo hace el otro para saber dónde está el arco? ¿Vio el que lo fue a saludar? ¿El que lo abrazó, que estaba afuera? Que se le grita y ahí los va ordenando en el campo, exactamente. Y además la pelotita suena, porque tiene una cascabel. Sí, pero la pelota suena, pero ¿cómo sabes dónde está el arco? Es como si Maduro nos da las indicaciones en vez de hacer las señas. Maduro no puede ver el arco ni aunque... ¿Qué indicaciones? Ni teniendo ojos ve el arco, Maduro. Bueno, ahí como compañero mueve las manos, ¿no? Pero allá con la voz. Ah, con la... Claro, el que está atrás le que papá... Gritando. Izquierda, derecha, centro. Claro, pero es una cuestión milimétrica. Sí, porque, claro. A ver, sería lógico que hubiera, qué sé yo, un tipo en cada palo o algo que suene. Porque si tenés uno atrás que te dice, acá está el arco. Sí, pero ¿dónde están los palos? ¿A dónde apuntás? Y yo creo que también se desarrolla en el tema de los paralímpicos la sensibilidad, obviamente, conocimiento de la extensión del campo, se agudizan otros sentidos. Y con la mente se visualiza, ¿no? Hay estudios que plantean que visualizando hacer un ejercicio, luego lo haces y se convierte efectivamente en 100% efectivo. Primero visualizas en la mente y luego lo haces. Mucho espectacular. Che, no esperaba... Se lo traigo. Nuestro biólogo marino. De todo. Impresionante. Con los medios aprendí todo. Gracias, No esperaba este gesto tuyo. ¿Me lo quedo o no? Este no me lo va a regalar nada. Tomá. Esa. Epa. Un abrazo grande. Mañana a 10:30 nos encontramos acá para un nuevo capítulo de Ojo con los Medios.